Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. La nutrición es un proceso vital y complejo que garantiza la nutrición y la salud de nuestro organismo. Muchísimos son los trastornos digestivos y cuando el curso natural de lo que comemos se encuentra afectado, nos vemos en problemas. Esta tarde conversaremos sobre el reflujo gastroesofágico. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romar y Coro, a quien ya doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, un placer. Profesor, para comenzar ya bien rapidito con el tema de esta tarde, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Bueno, antes de conceptuar la enfermedad, yo creo que es conveniente hacer un breve resumen del primer proceso de la digestión, o sea, después que masticamos el alimento y lo tragamos. Una vez que el alimento pasa por la faringe, entra al esófago, que es un tubo cilíndrico muscular encargado de conducir el bolo alimenticio hasta el estómago, que es el primer paso importante de la digestión. Entonces, al final del esófago hay una estructura que se llama esfínter esofágico inferior, que es una especie de válvula de un solo sentido que facilita la entrada al estómago, pero impide que una vez que el alimento se ha mezclado con el jugo gástrico, retorne al esófago. Cuando esto no ocurre así, estamos en presencia de un reflujo gastroesofágico. O sea, es el alimento que se ha mezclado con el jugo gástrico que ha retrocedido al esófago, incluso puede llegar hasta la laringe o la faringe, en casos más extremos. Quiere decir que el reflujo no es más que el paso en sentido contrario del bolo alimenticio ya mezclado con los jugos digestivos, que retornan al esófago a través del esfínter incompetente de la parte inferior del esófago. Y entonces, ¿por qué estos alimentos nos causan problemas? Este retorno. Claro. Mira, es sencillo, Ney. El estómago es un órgano que está diseñado para albergar un jugo gástrico ácido. Sus paredes son más fuertes y están cubiertos por una mucosa que tiene una secreción que impide que el ácido pues dañe esa mucosa. Sin embargo, el esófago ni ninguna parte del tubo digestivo tiene esa característica. Quiere decir que cuando retorna el alimento mezclado con ácido del estómago hacia el esófago, pues ese alimento mezclado con ácido es capaz de dañar la mucosa del esófago. Y esto es lo que da los síntomas que caracterizan al reflujo gastroesofágico. Entonces, profesor, ¿cuáles son los síntomas del reflujo? Bueno, los síntomas no se ven de igual forma en todas las personas. Depende de la magnitud del reflujo y también del tiempo que lleva el individuo sufriendo esta alteración. Te propongo verlo en pantalla, Navy, para que los televidentes puedan ver con detalle cuáles son estos síntomas importantes en el reflujo gastroesofágico. Principales síntomas del reflujo gastroesofágico: sensación de acidez, molestias al tragar, episodios frecuentes de tos, sensación de falta de aire, dolor frecuente en el pecho. Es bueno aclarar, Navy, que estos síntomas muchas veces pasan desapercibidos o son confundidos con otras enfermedades, porque como viste, hay procesos de tos, de falta de aire, de dolor en la región central del pecho, y estos síntomas propios del reflujo gastroesofágico pueden confundir con otras enfermedades, y eso pues a veces demora el diagnóstico del reflujo, lo cual hace pues por supuesto más difícil la solución del problema. Así que es importante ante estas cosas acudir siempre al médico. Profesor, ¿y ya se han identificado algunas causas o factores de riesgo que propicien el reflujo? Bueno, casi todas las enfermedades, Navy, tienen factores que facilitan o incrementan los riesgos de la enfermedad. En el caso del reflujo gastroesofágico, también existen factores y condiciones que son importantes a la hora de encontrar el origen de esta enfermedad y que no solo son importantes para generar el reflujo, sino que son capaces de mantener el reflujo y hacer difícil el tratamiento. Vamos a verlo.
Factores que favorecen la evolución de un reflujo gastroesofágico. La existencia de una hernia hiatal, que es aquella parte del estómago que asciende hacia el tórax. El aumento de la presión abdominal, como la obesidad, el embarazo, los esfuerzos continuos. El abuso de ciertos medicamentos, como el novatropin, los anticálcicos, entre otros. Acostarse después de comer, sobre todo comer tarde en la noche, o realizar siestas inmediatas después del almuerzo. Y finalmente, el uso frecuente de estimulantes y tóxicos como el café, el chocolate, el tabaco, entre otros. Como te decía, Navy, estos factores no solamente propician la aparición del reflujo, sino que son capaces de entorpecer la buena evolución de la enfermedad cuando tratamos este problema. Quiere decir que estos factores deben evitarse o controlarse para lograr una curación más rápida de esta enfermedad. Y es bueno saberlo, profesor, porque hay factores que generalmente pensamos que no son perjudiciales, como el acostarnos. Sí, eso es muy importante, porque cuando ocupamos una posición horizontal en la cama, el alimento que ya está en el estómago tiene más facilidad para de retornar al esófago que cuando después de comer, pues reposamos sentados. Eso es muy importante a la hora de evitar este problema, o si tenemos ya el reflujo, pues favorecer que los síntomas sean los menos posibles. O sea, no acostarse después de comer y no tomar siestas después de almorzar en grandes cantidades. Eso es importante, dentro de las cuestiones interesantes. Los factores. Profesor, ¿y cómo es que se hace ya el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, el diagnóstico del reflujo gastroesofágico es clínico, o sea, se puede hacer por los síntomas, que ya lo hemos mencionado. O sea, una buena observación, una buena historia clínica del paciente nos permite identificar muchas veces que estamos en presencia de un reflujo gastroesofágico. Pero cuando hay alguna duda, se utilizan las radiografías contrastadas de esófago, estómago y duodeno, que nos van a poner de manifiesto si existe alguna hernia hiatal, que es una de las causas más importantes de reflujo, o también si existen otras enfermedades como úlceras, duodenitis, que aumentan la producción de ácido y favorecen el reflujo gastroesofágico. Pero cuando hay dudas, con esta placa simple, contrastada del esófago, se puede recurrir perfectamente a la endoscopía. O sea, no es más que la visualización con un instrumento especializado de todo el trayecto esofágico, donde vamos a ver si hay paso de alimentos y si ya hay lesiones en las paredes del esófago por el paso del ácido hacia esa parte. O sea que son la forma más sencilla de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Y ya existe un tratamiento efectivo para controlar este reflujo? El tratamiento que se vaya a hacer para esta enfermedad tiene que pasar automáticamente por la prevención de los factores que favorecen el reflujo. O sea, no hacemos nada con un tratamiento médico si no tenemos en cuenta estos factores y los corregimos en la medida que sea posible corregirlos, porque si no, el tratamiento no va a resultar efectivo. Ahora, desde el punto de vista médico, existen algunos medicamentos que se utilizan para aliviar los síntomas del reflujo. No para curarlo por completo, es aliviar los síntomas. ¿Cuáles son estos medicamentos? En primer lugar, los que reducen la producción de ácido en el estómago. Al haber menos ácido en el estómago, si hay un reflujo de alimentos, no va a ser tan irritante como cuando hay ácido en las cantidades normales o elevadas. Y por eso estos medicamentos, como el omeprazol, la cimetidina, la ranitidina, pueden ayudar a reducir los síntomas que se derivan del reflujo gastroesofágico. También hay medicamentos como la metoclopramida, la domperidona, que son llamados procinéticos digestivos, o sea que aumentan la velocidad del traslado de los alimentos del estómago hacia el intestino y lógicamente pueden ayudar a reducir los síntomas del reflujo, pero tampoco son curativos en este caso. De hecho, se dice que la domperidona y la metoclopramida son los medicamentos menos eficientes para contribuir al reflujo, porque generalmente lo que hacen es incrementar el paso de los alimentos hacia el intestino, pero no tienen ningún efecto sobre el retorno de los alimentos hacia el esófago. O sea que realmente no son tan efectivos como a veces se cree. Con mucha frecuencia estos medicamentos, Navy, son objetos de automedicación por parte de algunos enfermos. O sea, se lo toman sin consultar. El omeprazol, la cimetidina, la ranitidina, son medicamentos que solo reducen la producción de ácido. No son digestivos,
no propician una buena digestión. Porque muchas personas, muchos pacientes nos sentimos llenos. No. Y lo que hacemos es automedicar. Estos medicamentos, repito, omeprazol, cimetidina, ranitidina, son reductores de la producción de ácido. No son medicamentos para mejorar la digestión. La metoclopramida y la domperidona, su función, como decíamos hace unos instantes, es facilitar el paso del alimento hacia el intestino. Cuando la causa de una mala digestión no radica en esta dificultad del paso al intestino, o sea, es porque falta un poco de jugo gástrico o porque hay otros fenómenos que no hacen una buena digestión, estos medicamentos no ejercen ningún efecto beneficioso, porque no hay un problema motor, es un problema de falta de enzimas. O sea que no siempre resuelven todos los problemas de la digestión. Eso es muy importante. Pero sí ayudan a reducir los síntomas del reflujo cuando son bien indicados y bien consumidos a la hora de enfrentar el reflujo gastroesofágico. Profesor, muy buena su aclaración, pero yo quisiera una última pregunta. ¿Puede complicarse el reflujo esofágico? Bueno, el reflujo gastroesofágico generalmente no se complica, pero cuando no se trata adecuadamente o es de gran intensidad, el continuo efecto sobre el esófago de este ácido que ha retornado produce ulceraciones, úlceras de esófago, produce esofagitis erosiva, o sea que irrita el esófago y finalmente cambia muchas veces la estructura de la mucosa del esófago y esto en las personas que no se tratan, que no hacen un tratamiento correcto y duran muchos años con el reflujo, los predispone a una mayor incidencia del cáncer de esófago. No estamos diciendo que una persona con reflujo gastroesofágico va a tener un cáncer de esófago. Estamos diciendo que las personas con reflujo maltratado, es decir, que tenga que acudir al médico durante muchos años, pues desde el punto de vista estadístico se ha visto que con más frecuencia desarrollan cáncer de esófago como una complicación tardía de este reflujo maltratado. Muchísimas gracias, profesor, por traernos este interesante tema. Esperamos que todos los amigos televidentes lo hayan disfrutado. Ahora lo invito a usted y a todos los que nos están observando esta tarde a pasar a la segunda parte de nuestro programa, el documental. Hoy, si no tengo duda, continuamos con el documental anterior. Hoy continuamos con la serie dedicada a el hábito de fumar, que se llama Es fácil fumar, es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Esta serie, que comenzamos en el programa anterior, consta de 5 capítulos y está dedicada a facilitar a aquellos televidentes que quieran dejar de fumar. El día 31, el próximo día 31, es el Día Internacional sin Tabaco, o sea, dedicado al tabaquismo. Es probable que tratemos el tema en el próximo espacio, pero ya de paso lo estamos tratando con antelación. Con este documental que va a durar 3 programas más. Dedicados a combatir el hábito de fumar. Sí, que el hábito de fumar constituye casi siempre está en todos los factores de riesgo que tratamos y en todas las enfermedades. Lo otro, Nayli, los televidentes que deseen obtener este documental de forma completa, que lo deseen ver de forma completa, pueden dirigirse a nosotros, se lo podemos facilitar en formato de memoria para que lo puedan ver de un tirón, como se dice vulgarmente, porque en realidad el mensaje es importante para toda la familia. Muchísimas gracias a usted, profesor, por facilitarnos este documental que es tan importante y tan interesante. Así que ahí les va, disfrútenlo.